Saludos a todos. Vamos a hacer unos comentarios sobre la última respuesta que me ha sacado alarma mundial a mis últimas videorefutaciones. Empecemos a ver qué dice y a responderlo. Bien, yo no es que haya dicho que no vaya a funcionar. Obvio que la perspectiva funciona siempre. Simplemente es que el tamaño asignado al Sol en relación a la distancia de su cénit al horizonte visual, visible, varía tan poco que se compensa con el efecto lupa de la atmósfera. Es por esto que el Sol podría verse con un tamaño invariable. Y esta sería una explicación de por qué el Sol no varía su tamaño. Esto yo ya lo expliqué, de hecho ya en el primer vídeo, pero es algo que parece ser que por alguna razón que se desconoce, esta lógica no quiere comprenderla el señor de APMI. Luego veremos por qué y en qué me baso para decir que es incapaz de refutar esta hipótesis terraplanista de este hombre. Vamos a ver. Aquí el problema es que esa explicación es solo un invento para salvar el modelo. No se trata de no entenderla, sino que se trata de que es algo demasiado mágico como para que exista la posibilidad de que eso sea real. Empezamos con que el efecto lupa es solo una hipótesis, una suposición sin respaldo alguno. Pues, no existe ninguna prueba, ni ninguna evidencia de que la atmósfera actúe como una lupa. Y si te vas a hablar de un domo, eso ya es hablar de fantasías totales. Si vas a hablar de un domo, tiene la misma credibilidad que decir que hay un duende mágico con una lupa gigante poniéndola entre el Sol y el observador para que cuadre el tamaño aparente. La explicación de que hay un duende con una lupa mágica gigante, y de que un domo hace como lupa, son equivalentes, puesto que tienen la misma credibilidad. Ambas son hipótesis, suposiciones creadas para justificar un modelo que va en contra de la lógica natural científica. Hay más detalles por los que podemos descartar como válida esa explicación. Principalmente dos factores. Primero, la navaja de Occam, y segundo, el principio de verificacionismo y falsabilidad. El primer punto, la navaja de Occam, nos habla de que la explicación más simple es la más probable. Es uno de los tantos principios de la metodología científica. Esto consiste en analizar la complejidad que abarca una explicación, y en base a su complejidad, estimar qué tantas son las probabilidades de que tal explicación sea cierta. Las probabilidades juegan en contra cuando la explicación necesita demasiadas casualidades artificiosas para funcionar, y cuando van en contra de la lógica materialista. Por poner un ejemplo, una explicación hipotética que dependa de la existencia de un Dios creador para funcionar, queda automáticamente descartada, pues es totalmente opuesta a la metodología científica, la cual se basa en que la naturaleza puede explicarse por sí sola mediante leyes y mecanismos naturales, sin la intervención de nada más que la misma naturaleza. Pues vamos a analizar el dichoso efecto lupa, y vamos a ver qué complejidades artificiosas encierra, como para que pudiera ser capaz de lograr hacer lo que se supone que hace. Tú planteas un efecto lupa, que tiene la curiosa capacidad de mantener al Sol, la Luna y los planetas con el mismo tamaño angular durante todo el día, desde todos los lugares de la Tierra de forma simultánea, sin que se afecte en lo más mínimo el tamaño aparente en ningún lugar o momento del planeta. Eso significa que dicha lupa atmosférica tiene que ir cambiando su graduación de aumentos a medida que el Sol se acerca o se aleja, y además debe mostrar diferentes graduaciones de aumentos a diferentes lugares de la Tierra simultáneamente. Es decir, se tiene que dar la tremenda casualidad de que sin importar tu ubicación o tu altura respecto del nivel del mar, en cualquier caso, el efecto lupa siempre tenga las graduaciones de aumentos correctas según la distancia relativa entre el Sol y el observador, como para que casualmente siempre se mantenga su tamaño aparente. Y aquí no entra en juego decir que eso se explica porque cuando el Sol se aleja, tiene que atravesar más atmósfera que cuando se acerca. En primer lugar, porque si es la atmósfera la que produce el efecto lupa, entonces como ya dije en el video anterior, eso sería demostrable o refutable grabando el Sol desde una montaña o desde un avión donde hay menos atmósfera, y ya podríamos notar diferencias en su tamaño aparente, cosa que no sucede ni está probada. Y no me vengas a decir que no hay diferencia o que la atmósfera es muy alta, porque el grueso de la atmósfera ya desaparece después de los 30 kilómetros de altura, y la parte más densa de la atmósfera está solo en los primeros 15 kilómetros.
Así que, una montaña de 5 kilómetros de altura, o volar en un avión comercial a 10 kilómetros de altura, ya marcarían una diferencia brutal en comparación al nivel del mar, y no hay forma de que el efecto lupa fuera igual. Y en segundo lugar, si esa fuera tu explicación, de igual modo estás dependiendo de la increíble casualidad de que las diferentes graduaciones de aumento según el incremento en la densidad atmosférica, estén coordinadas exactamente con el alejamiento-acercamiento del Sol, coordinado exactamente para mantener el tamaño angular del Sol siempre igual. Eso es una probabilidad estadística muy improbable, considerando además que la atmósfera no es uniforme y homogénea, sino que sufre grandes cambios y variaciones locales por diferencias de temperaturas, densidades y humedades. Para que tu punto fuera cierto, la atmósfera tendría que mantener su coordinación milimétrica de graduaciones según distancias relativas al observador, a pesar de su inestabilidad y de sus cambios y diferencias locales. Tendría que funcionar exactamente igual, sin importar si estás en la Antártida o en el desierto. Eso es demasiado mágico. A menos claro, que no sea la atmósfera la que hace el efecto lupa, sino que es el domo imaginario. Pero en tal caso, no se cumple eso de que el domo sea más grueso, o más fino cuando se acerca o se aleja. Porque en tal caso el grosor del domo, tendría que ser relativo a cada observador, y tendría que ser diferente en momentos simultáneos para diferentes puntos de observación en la Tierra, lo cual es otro factor altamente improbable. Una casualidad artificiosa, que desacredita que tal fenómeno pueda ser algo científicamente lógico. Y es que además, el grosor del domo debajo del Sol siempre será el mismo, porque el Sol siempre está a la misma altura por sobre la Tierra. Nunca baja o sube. Por lo tanto, debajo del Sol siempre hay la misma cantidad de domo. Por otro lado, el efecto lupa no puede explicarnos por qué la Luna cambia de tamaño un 12% cada 14 días, porque el Sol cambia de tamaño cada 6 meses, o porque los planetas cambian brutalmente su tamaño entre sus oposiciones y conjunciones. Si el efecto lupa magnifica los objetos cuando se alejan, porque permite que existan esos cambios de tamaño en los cuerpos celestes. ¿Qué magia selectiva es esa que no los deja cambiar su tamaño cada día, cuando se alejan más de 5.000 kilómetros del observador entre el cenit y el horizonte, y sin embargo en los alejamientos entre perigeos y apogeos, si se notan esos cambios de tamaño aparente? Eso es otra casualidad selectiva artificiosa improbable. Otro efecto a considerar, sería que si los cuerpos celestes están sometidos a una lupa igual a una lente, entonces eso significaría que sus rayos de luz sufren desviaciones convergentes y divergentes. Lo que eso significa, es que el punto focal para poder ver esos objetos bien enfocados cambia constantemente, a medida que cambia la graduación de aumentos del efecto lupa relativos a cada observador. Y a menos de que ese domo mágico tenga también instalado un sistema de enfoque automático, para mantener el punto focal de la luz de la Luna y el Sol en la misma posición, a pesar del cambio de graduación de los aumentos de la lente del domo, lo que debería pasar es que a medida que el Sol y la Luna se alejan, y el efecto lupa empieza a incrementar la graduación de aumentos de su lupa, el Sol y la Luna se empezarían a ver más y más desenfocados, hasta llegar al punto de que no podríamos ver ningún detalle nítido de esos objetos cuando están cerca del horizonte. Otra comprobación sería, que todos los que usan telescopios tendrían que ajustar el enfoque de sus aparatos a medida que la Luna o los planetas se mueven por la bóveda celeste. Pues dado que su punto focal variaría constantemente a causa de la lupa del domo, se tendrían que hacer enfoques periódicos de las cámaras y telescopios para mantener una vista enfocada de los objetos, cosa que en realidad no sucede. Tú puedes seguir un planeta o la Luna por todo el arco del cielo y siempre los verás bien enfocados sin necesidad de ajustar periódicamente el enfoque. Es decir, no se desenfocan por estar cambiando graduaciones en los aumentos de la supuesta lupa gigante celeste, a medida que supuestamente se acercan o se alejan. Otro efecto a considerar sería, que si el domo actúa como una lupa, eso significa que concentra y amplifica los rayos de luz del Sol. Sabemos que el Sol se vuelve más débil a medida que se acerca el atardecer, y la intensidad del brillo de su luz disminuye. Claramente en los atardeceres o amaneceres hay menos cantidad de luz que al mediodía. En la Tierra plana, supuestamente eso es causado porque el Sol se aleja, y dado que el Sol se aleja del observador, la luz que llega se vuelve más débil.
Sin embargo, si hay un efecto lupa, la debilitación de la luz solar por el alejamiento del Sol, debería ser compensada por el aumento cada vez más grande que produciría el efecto lupa. Ya que si hay más aumentos, mayor será la luz concentrada en la dirección en que se envía la magnificación de la luz. Básicamente, que la intensidad de la luz solar debería ser la misma todo el día. Al atardecer deberíamos tener la misma cantidad de luz que al mediodía, ya que el efecto lupa al atardecer, concentraría los rayos de luz mucho más, de lo que se concentran al mediodía, que sería el punto con menor efecto lupa de todos. Al fin y al cabo es algo lógico. Si el efecto lupa mantiene el mismo tamaño del Sol todo el día, ¿por qué no mantiene la misma cantidad de luz solar todo el día? Magias de la planicie. Luego de analizar la cantidad increíble de casualidades artificiosas que tendrían que suceder para que el efecto lupa fuera posible, como que la atmósfera o el domo tengan las graduaciones exactas para compensar de forma coordinada un aumento de tamaño aparente que vaya en función del alejamiento del Sol, como para poder calibrar con precisión milimétrica la disminución de tamaño del Sol o la Luna por perspectiva, con el aumento de tamaño por zoom de la lupa. Y que a su vez se pueda mantener tales coordinaciones de forma simultánea, para diferentes observadores colocados en diferentes puntos de la Tierra, y hacer que todo ese mecanismo funcione a la perfección sin fallas. O como que esa lupa sea capaz de ajustar de forma individual el punto focal de la luz que proyecta en diferentes direcciones, para permitir que observadores simultáneos a distancias diferentes puedan ver todos la Luna y el Sol bien enfocados, y que se vaya ajustando a la perfección ese punto focal relativo para cada observador, a medida que cambian los aumentos entre los observadores y los cuerpos celestes, es que podemos descartar la existencia de tal explicación de un efecto lupa por la navaja de Occam. Puesto que, es mucho más simple y mucho más probable, la explicación de que esos objetos celestes, no cambian su tamaño aparente durante todo el día porque están tan pero tan lejos de nosotros, que la diferencia de distancia entre el atardecer y el mediodía, es totalmente insignificante para sus tamaños aparentes. Tal como se explica en el modelo de la Tierra esférica. Esa es una explicación mucho más sencilla, y por lo tanto mucho más probable, pues no necesita de la existencia de tantas casualidades artificiosas y altamente improbables como lo es el efecto lupa terraplanista y todos los artificios que le acompañan. Pasemos a analizar los otros principios que descartan el efecto lupa producido por un domo. Los principios del verificacionismo, el falsacionismo, la tetera de Russell y las hipótesis infalsables. El falsacionismo, principio de falsabilidad o racionalismo crítico, es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada. El falsacionismo es uno de los pilares del método científico. El verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo. Si en este último lo que se busca es el hecho observacional que pueda anular la hipótesis inicial, en el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que ésta queda inductivamente consolidada. El verificacionismo y el falsacionismo son complementarios, y son necesarios para poder demostrar que una hipótesis es correcta. Según el falsacionismo, una hipótesis solo será científica si junto a ella, se declara que hecho, o conjunto de hechos podrían refutarla. Esto se conoce como el criterio de demarcación. Las hipótesis o teorías que no sean falsables de esta forma, serán pseudocientíficas, mientras que las falsables serán científicas y podrán ser refutadas o corroboradas conforme se realicen experimentos, los cuales irán dirigidos a conseguir su refutación. Por otra parte, una teoría científica se rechazaría si es refutada, lo cual se consigue a través de un experimento que la contradiga. A este experimento se le suele llamar experimento crucial. Básicamente cuando se postula una hipótesis, debe existir la posibilidad de idear alguna observación o experimentación que pueda refutar la hipótesis. Si la hipótesis es puesta a prueba y logra resistir las refutaciones, demostrando que coincide con las observaciones y los resultados experimentales, entonces se considera una hipótesis válida. En contrapartida, bajo el verificacionismo, la hipótesis tiene que tener alguna base observacional o experimental, que corrobore que la hipótesis es correcta.
Con el tema del efecto lupa sucede lo siguiente. Es una hipótesis infalsable o irrefutable. Eso quiere decir, que no existe manera de poner a prueba la existencia de dicha hipótesis. Considerando que el efecto lupa no es causado por la atmósfera, sino por un domo mucho más lejos. Si es la atmósfera la que produce el efecto lupa, entonces sí se puede falsear o verificar la hipótesis con los métodos que mencioné anteriormente, de medir el tamaño del Sol en montañas y aviones, donde hay menos atmósfera y menos efecto lupa. Sin embargo, en el caso del efecto lupa producido por un domo, se trata de una hipótesis infalsable o irrefutable. Se le llama hipótesis irrefutable, o infalsable, a cualquier idea o cuerpo de ideas que no admiten la refutación empírica u observable. Zonas científicas y regularmente intentan contestar a preguntas que inician con ¿por qué? Las hipótesis irrefutables siempre son ambiguas, es decir, intentan dar una solución a un problema dado y otra solución a la inversa del mismo problema considerado. Las hipótesis pueden caer en infalsabilidad, es decir, en hipótesis que no se puede demostrar de ningún modo si son falsas o ciertas. Un ejemplo de hipótesis infalsable sería, si la Tierra es plana, ¿por qué hay 24 horas de sol en la Antártida? Invariablemente la respuesta es, porque tal fenómeno no existe. Y cuando se les dice, ¿puedes mostrar evidencia de que tal fenómeno no existe? La respuesta que dan es, nadie puede llegar hasta la Antártida para comprobarlo, porque está protegida por masones Illuminati, y todo el que se acerque es asesinado. De esta manera, la hipótesis se vuelve irrefutable, pues no admite que se piense en otra posibilidad fuera de la que los creadores de la hipótesis irrefutable postularon. Otro buen ejemplo de hipótesis infalsable es el ejemplo de la tetera de Russell, la cual postula lo siguiente. En el espacio, entre la Tierra y Marte, hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. Nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por los telescopios más potentes del mundo. Si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Esto se trata de una hipótesis infalsable, por la sencilla razón de que no existe forma de verificar o falsear que dicha tetera espacial exista. En lugar de una tetera, podría decir que hay un dragón flotando en el espacio, y también nadie podrá refutarme, aunque tampoco podré jamás demostrarlo. Se queda por lo tanto, como una creencia religiosa basada en la fe. Un ejemplo más absurdo aún de hipótesis infalsable sería decir, que en el Polo Norte, hay un unicornio rosado que sabe tocar el piano. Dicho unicornio tiene la capacidad de hacerse invisible, por lo que jamás se podrá verificar o falsear su existencia con ninguna observación o experimentación. Las hipótesis infalsables son por lo tanto, pseudocientíficas, puesto que no existe forma de demostrarlas científicamente. La diferencia entre las hipótesis científicas con las pseudocientíficas está en la contrastabilidad de la hipótesis. O, lo que es lo mismo, en la capacidad que tenemos de poder invalidarla, falsearla, o comprobarla, verificarla. Si una hipótesis es infalsable, e inverificable, no podemos utilizarla para avanzar en nuestro conocimiento, dado que estamos condenados a permanecer eternamente en la pregunta. Simplemente, es un asunto que no puede considerarse, de igual forma que no puede considerarse la presencia de un universo de hongos inteligentes formado por antimateria y situado espacialmente de tal forma que jamás pueda intercambiar información con el nuestro. Por poder, podemos creer en ello, pero deberíamos entender entonces que lo normal es que la gente dudará de nuestra convicción, pues no hay ningún motivo por el que debamos creer en ello. Lo mismo sucede con el efecto lupa terraplanista. Es una hipótesis infalsable. No tenemos cómo verificarla o cómo falsearla, puesto que depende de suponer la existencia de un domo que nadie jamás podrá ni ver, ni sentir, ni tocar, ni experimentar, no podremos saber su composición, ni cómo es que puede producir semejantes efectos de aumentos tan coordinados como para producir el efecto que se supone que produce. Nunca se podría desarrollar un modelo matemático con los índices de refracción basados en la composición del domo, como para poder verificar o falsear que el domo tenga realmente la capacidad de hacer un efecto lupa.
Por lo tanto, es una hipótesis pseudocientífica que puede descartarse sin más, ya que no existe ningún motivo, ningún indicio, y ninguna observación que nos haga pensar que pueda existir. Alguien podría argumentar, el domo y su efecto lupa existen, porque nadie ha demostrado lo contrario. Pero se trataría de un razonamiento falaz, dado que es imposible demostrar que el domo y su efecto lupa no existan. Volvemos a caer en lo mismo. Es una hipótesis imposible de refutar o de demostrar, y por lo tanto, es una hipótesis vacía, inútil, que no aporta nada, y que no merece la consideración de ninguna persona que se base en el empirismo lógico. Los promotores de las teorías conspirativas, que abundan en el mundo de la ignorancia del siglo XXI, ofrecen una multitud de tales afirmaciones infalsables y sin un criterio de verdad preciso. En realidad, quien hace afirmaciones maravillosas, debe proporcionar pruebas maravillosas. Y por tanto queda a los magufos, demostrar que sus afirmaciones son ciertas, pero no lo hacen. Usan criterios de verdad diversos y por conveniencia, exhibiendo su absoluta desorganización mental. Por ejemplo, se apresuran a aceptar el criterio de la ciencia cuando les conviene, es decir, cuando algún descubrimiento científico parece darles algo de razón, pero inmediatamente después niegan el criterio de la ciencia cuando ésta les lleva la contraria, y ofrecen descalificaciones, acusaciones irresponsables y pataletas. La conclusión de todo esto, es que las proposiciones no falsables, también conocidas como hipótesis irrefutables, son consideradas por la epistemología como anticientíficas, ya que son imposibles de verificar. Generalmente son creencias, ideologías, supersticiones, ilusiones o tonterías. En fin, espero que haya quedado claro, porque es que yo no tengo ningún motivo por el que deba poder refutar la hipótesis terraplanista de un efecto lupa artificioso, que va contra todos los principios del método científico. Son los terraplanistas, los que tienen que aportar alguna validación de sus hipótesis. Pues mientras sus hipótesis sean infalsables e inverificables, nadie las tiene por qué considerar como ciertas. Sigamos viendo a ver qué más cosas dice la ermita mundial. Quien hace una afirmación es quien debe demostrarla. Vaya, pues parece ser que el modelo esférico es una afirmación que se enseña en los colegios, que se le enseña a todo el mundo que ese modelo es así, pero parece que hay gran problema para demostrar el núcleo terrestre, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, las placas tectónicas. Parece ser que hay bastante problema para demostrar que eso es tal como nos han enseñado. Entonces, bueno, eso es un problema por un lado, ¿no? Por otro lado, ni siquiera saben qué hay fuera. Me voy a explicar. Todavía no está claro si hay vacío, si hay éter, si es algo que tampoco no es que esté muy claro. Ahora dicen que el vacío es el campo de Higgs, que es como un fluido que lo permea todo. Bueno, si nos fijamos bien, la comunidad científica no tiene claro qué hay exactamente, ni fuera de la Tierra ni dentro de ella. Ja 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 ja, como no supiste qué decir frente a mi argumento de que no tienes ninguna prueba de que exista el efecto lupa, entonces sales por la tangente con el núcleo de la Tierra. Amigo, si la Tierra es una esfera, es imposible que no tenga un núcleo. Toda esfera tiene un centro, simple geometría. En cuanto a las diferentes capas de la Tierra, es algo que se puede medir de forma indirecta mediante los sismógrafos y las ondas sísmicas, del mismo modo que se puede visualizar de forma indirecta un bebé en el vientre de su madre mediante una ecografía. Del mismo modo que puedes mapear el fondo del océano mediante el sonar, sin necesidad de bajar literalmente hasta el fondo y medir su superficie con una regla. Del mismo modo que puedes ver tus huesos de forma indirecta mediante rayos X, etcétera, etcétera. Del mismo modo las ondas sísmicas permiten hacer una imagen de cómo son las capas del interior de la Tierra. Pregúntale al geógrafo Alberto Pleguezuelo si no sabes del tema. Y sobre las placas tectónicas, tienes perfectamente detallado cómo fue su descubrimiento en el documental, cómo se hizo la Tierra, la fosa de las Marianas. Ahora, si tú niegas todo lo que se expone, solo porque te contradice, entonces no es problema mío, ni de la ciencia, sino tuyo. Ya por último, te pones a hablar del éter y demás parafernalias.
Te recuerdo que la ciencia ya descartó hace 100 años que exista un éter. El campo de Higgs es un campo cuántico relativista, no tiene nada que ver con un fluido físico llenando el espacio. Ese es un mito propagado por gente que no sabe nada del tema. En el siglo XIX el éter era necesario para entender la naturaleza de la luz, ya que se pensaba que si estaba formada por ondas electromagnéticas, tenía que haber un medio que oscilara, como ocurre con el sonido que son ondas de presión en el aire. Sin embargo, la teoría de la relatividad desterró el concepto de éter porque permite definir un sistema de referencia absoluto, algo incompatible con los resultados de los experimentos. Los campos relativistas pueden propagar energía e información de un lugar a otro en forma de ondas y pueden afectar a otros campos, sin que exista un medio físico que oscile. El campo de Higgs es un campo relativista, como puede serlo el campo electromagnético, y en ambos casos el éter, o la idea de que exista un medio físico de por medio, es un concepto innecesario. Es decir, funcionan perfectamente en un espacio vacío. Así que, tu intento de decir que el paralaje no sirve porque exista el campo de Higgs, no hace otra cosa que dar pena ajena. Veamos qué sigues diciendo. La madre del cordero es que todo lo que acabas de decir es bien cierto, matemáticamente hablando. Y sí, es cierto, es simple geometría. Simple geometría, pero dentro de la Tierra, de lo que podemos observar desde dentro de la Tierra. Eso no significa que los datos que nos llegan sean reales, sean empíricos. La luz cambia de medio y toda la luz que nos llega de las estrellas, de los astros y de los planetas está en un medio que no es el cual, o mejor dicho, no es desde el cual estamos observando. Por lo tanto, la información que nos llega del firmamento bien podría ser completamente errónea. El único medio comprobable en el que estamos, y que podría llegar a considerarse como un factor que afecte la trayectoria de la luz, sería la refracción atmosférica estándar, según las diferentes densidades y temperaturas de las capas atmosféricas, cuyos valores pueden ser medidos y calculados según la ley de Snell. Veamos si realmente la refracción sería un factor capaz de generar ángulos lo suficientemente grandes como para falsear el paralaje astronómico. Aquí tenemos el documento Modelos de Refracción Astronómica, el cual incluye tablas, fórmulas y cálculos de ángulos de refracción según alturas aparentes respecto del horizonte, basados en datos promedio de temperatura y presión atmosféricas. En la sección Fórmula de Bennett tenemos una tabla de ángulos de refracción según altura del objeto celeste respecto al horizonte. A 20 grados de altura tenemos 2.40 minutos de arco de ángulo refractado. Eso equivale a tan solo 0.04 grados. Considerando que el ángulo de paralaje lunar observado es de 1.42 grados, lo cual son 85.2 minutos de arco, eso quiere decir que el ángulo refractado es solo el 2.8% del paralaje total. Ese ángulo de refracción es despreciable para los cálculos de paralaje. Sería tan solo un margen de error del 2% en el cálculo de la distancia. Si la distancia calculada fue de 392.000 kilómetros, un margen de error del 2.8% en esa cifra, serían solo 10.976 kilómetros de incertidumbre. Ese sería el rango de incertidumbre, o de margen de error, a causa de la refracción atmosférica. Unos 10.000 kilómetros más cerca, o más lejos. Tenemos totalmente asegurado que la Luna está como mínimo a unos 380.000 kilómetros, si consideramos el margen de error por refracción atmosférica estándar. Pero además hay que considerar que este valor de ángulo refractado es para 20 grados de altura. Mi medición fue a los 31 y 26 grados de altura para la Luna respectivamente, por lo que dicho valor es aún más pequeño para mi caso específico. Esto quiere decir, que cuanto mayor sea la elevación del cuerpo celeste respecto del horizonte, menor va a ser su ángulo refractado. Es decir, la refracción no va a causar ningún cambio en el ángulo de paralaje, que sea lo suficientemente importante como para afirmar que el ángulo medido es algo ficticio, inventado por la atmósfera o que es falso.
Y por supuesto, es ridículo pensar que un ángulo de tan solo 0.04 grados sea suficiente como para hacer que el ángulo de paralaje lunar en su totalidad sea una ilusión, considerando que es un ángulo de 1.42 grados. Un ángulo muchísimo más grande que los 0.04 grados de desviación que causaría la refracción. Ya hemos dejado claro que la atmósfera en la que vivimos no es suficiente como para falsificar las mediciones de paralaje astronómico. Y este es el único factor que puedes considerar de forma empírica. Luego de eso, ponerte a decir que fuera de la Tierra hay domos y lupas falsificándolo todo, ya entra dentro de las hipótesis infalsables, y como dijimos antes, las hipótesis infalsables son pseudociencias que pueden ser descartadas sin presentar ninguna contrarrespuesta. Veamos qué más sigue diciendo Alarma Mundial. ¿Cómo que no hay ningún otro factor involucrado? Bueno, yo comprendo que desde tu cruzada antiterraplanista te interese decir que no hay ningún otro factor involucrado. Obviamente, si eso fuera cierto, tendrías razón absoluta en todos tus argumentos. Pero es que resulta que sí hay otro factor involucrado. Y ese factor involucrado es el grave error que estás cometiendo al seguir una ciencia que también cometió un error al no contemplar este factor involucrado, que es importantísimo. Y es que desde el modelo plano defendemos que hay un domo, una barrera. Todas las estrellas, las luminarias del firmamento están tras esa barrera. Sol y Luna también están tras esa barrera. ¿Puedes demostrar que existe esa barrera? Y puedes demostrar que esa barrera tiene realmente la capacidad de provocar los efectos de alteración de la trayectoria de la luz que tú le aplicas. Mientras no puedas hacerlo, tal afirmación simplemente demuestra que el modelo terraplanista es un modelo infalsable, y por lo tanto es un modelo anticientífico. Pues está basado en argumentos imposibles de verificar o falsear. Y por lo tanto, sus argumentos quedan relegados a la pura creencia y aceptación por fe religiosa. Tú tienes fe religiosa en creer que exista un domo que sea capaz de falsificar las mediciones de paralajes que refutan las distancias dadas por el modelo terraplanista para los cuerpos celestes. Es por lo tanto, un argumentario falaz, ideado únicamente para mantener viva la creencia religiosa en un modelo infalsable, y no aceptar un modelo que tiene la capacidad de ser falseado o verificado, siguiendo los principios del método científico, como el modelo esférico y sus distancias astronómicas. Veamos qué más dice Alarma Mundial. Vale, bien, ¿no crees en el modelo plano? Bien, ¿quieres que te lo explique desde el modelo esférico? Bueno, desde el modelo esférico, la misma ciencia oficial que contemplas, dice que la atmósfera de la Tierra tiene 630.000 kilómetros de radio. O sea, un diámetro de 1.200 kilómetros. Y que la Luna está está más o menos por la mitad de la atmósfera de la Tierra. Esto significa que desde tu propio modelo ninguna persona ha salido jamás de la atmósfera de la Tierra y que tus argumentos de que nos subamos a 4 kilómetros de altura, donde la atmósfera es mucho más finita, no sirve para absolutamente nada, ya que hablamos de una atmósfera desde tu propio modelo que tiene 630.000 kilómetros de radio. Entonces nadie sabe, aunque eso fuera cierto, nadie sabe esos 630.000 kilómetros de atmósfera, por muy finita o poco densa que sea, cómo están afectando a la luz que nos llega del Sol, de Venus, de las estrellas, del firmamento, puesto que tampoco tenemos ni idea de qué hay fuera de esa atmósfera. O sea, la comunidad científica no tiene la menor idea. Todos son hipótesis, son imaginaciones, pues esto debe ser así, esto debe ser asá. Pero realmente no hay un fundamento físico, una experimentación científica física que demuestre qué hay más allá, ¿no? Ni cómo afecta esta atmósfera visible dentro de lo que podemos ver, ¿no? De la luz que nos llega. Por lo tanto, el paralaje y todo esto es un experimento científico hecho desde dentro de nuestro mundo, del cual tenemos bastante poca información al respecto de la veracidad
de lo que nos llega, de lo que estamos viendo, si realmente eso es así, ¿no? Eso es de esa manera, o si tal vez esa luz está llegando con retraso, etcétera, etcétera, etcétera. Ja, 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 me causa mucha risa esto. Ya que lo único que haces, es buscar agarrarte de cualquier clavo ardiendo, con tal de intentar desacreditar la medición de paralaje en una tierra esférica. Vamos a leer bien lo que dice el artículo que estás citando. La región diurna del hidrógeno de mayor densidad sigue siendo bastante escasa, con tan solo 70 átomos por centímetro cúbico a 60.000 kilómetros de la superficie terrestre, y unos 0,2 átomos a la distancia de la Luna. En la Tierra lo llamaríamos vacío. Así que esta fuente de hidrógeno extra no es suficiente como para facilitar la exploración espacial, añade Igor. ¿Tienes idea de lo que significan 70 átomos por centímetro cúbico? El propio artículo especifica, que en la Tierra eso lo llamaríamos vacío casi absoluto. Veamos lo que dice el libro Astronomía Moderna, al respecto. Aquí se especifica, que la densidad promedio de átomos por centímetro cúbico a nivel del mar, es de 2,5 multiplicado por 10 elevado a la 19. Eso significa, que a nivel del mar tenemos 25 trillones de átomos por centímetro cúbico. Si seguimos leyendo, vemos que a unos 15 kilómetros de altura, la densidad es de solo la décima parte que a nivel del mar. Eso significa, que a 15 kilómetros de altura la densidad es de solo 2,5 trillones de átomos por centímetro cúbico. Es decir, a 15 kilómetros de altura, hay 22 trillones de átomos menos por centímetro cúbico que a nivel del mar. 22 trillones menos. ¿No te parece eso una diferencia monstruosa? Teniendo estas cifras, ¿de verdad te parece que 70 átomos por centímetro cúbico marcan la diferencia? ¿Y de verdad te parece que no hay una gran diferencia subiendo a grandes alturas? 15 kilómetros es una altura a la que suelen volar los aviones comerciales. Así que, solo tenemos que tomar fotos del Sol desde un avión, y compararlas con fotos del Sol a nivel del mar, y, si el efecto lupa es real, causado por la atmósfera, entonces se tiene que notar una diferencia de tamaño apreciable entre la foto tomada desde un avión y la foto tomada desde el suelo. Pasar de 25 trillones de átomos a solo 2,5 trillones es una diferencia brutal, y es obvio que el efecto lupa debería ser mucho menor, si de verdad existiera. Subir a una montaña de 4 o 5 kilómetros es igual de válido para comprobarlo. La diferencia de densidad no sería tanta como a 15 kilómetros, pero sería igualmente una diferencia más que suficiente. El gráfico que yo puse aquí y que tú ignoraste olímpicamente, te muestra cómo disminuye la presión atmosférica con la altura, lo cual va relacionado a la disminución de la densidad. Y ahí puedes ver que hay bastante diferencia de presión entre el nivel del mar y la altura de una montaña promedio. La atmósfera de alta densidad se termina a los 36 kilómetros aproximadamente, que es la altura donde suelen explotar los globos sonda atmosféricos que se envían con cámaras, como el globito de Planducci, entre muchos otros. Esos globos explotan a esas alturas, porque la densidad ya es demasiado baja y el globo no soporta la expansión que sufren sus gases internos que están a la misma densidad que a nivel del mar. Otra evidencia del fin de la atmósfera densa, es que el cielo se vuelve negro. Se vuelve negro, porque ya no hay atmósfera en la que los rayos solares puedan reflejarse y dispersarse, lo cual es la causa de que las capas densas de la atmósfera sean de color azul. Esto no significa que no haya gases en donde el cielo se vuelve negro, pero significa que su densidad ya es tan baja que se pueden considerar como un vacío. Entendiendo que el vacío no es más que una muy baja densidad de gases. El vacío absoluto no existe. Luego de ver todo esto, se vuelve irrisorio que intentes afirmar que 70 átomos por centímetro cúbico a 60.000 kilómetros, tengan la capacidad de afectar la trayectoria de la luz. Y ni hablar de la quinta parte de un átomo que haya la distancia de la Luna. En ambos casos hablamos de un vacío casi absoluto, donde la luz se puede mover en línea recta con total libertad. Y para los casos por debajo de los 15 kilómetros de altura, ya vimos las tablas con los ángulos de refracción calculados a nivel del mar, y comprobamos que no son ángulos lo suficientemente grandes como para ser significativos a la hora de medir el paralaje lunar. Veamos qué más dice Alarma Mundial. Bien. Entonces tenemos que asumir que la Tierra
orbita alrededor del Sol, asumiendo, claro, dando por hecho que ese dato es empírico. ¿En base a qué? Bueno, pues esto es algo que ponemos en duda siempre. Por lo tanto, una vez más estamos asumiendo la ciencia oficial, que está llena de dudas y de hipótesis sin demostrar, por verdad absoluta. Luego tenemos un problema grave, porque resulta que hay otra explicación para que el paralaje se dé completamente igual en esos 6 meses desde el modelo plano. Y es que resulta que en el modelo plano damos por hecho que la Tierra es plana y estática, y que es el firmamento el que está girando alrededor del plano. Además no gira de forma horizontal, o sea, está en lo que sería la cúpula celeste ligeramente inclinada. Es posible que lo que es la cúpula celeste tenga una ligera oscilación cada 6 meses que haga posible ese paralaje, pero seguiríamos teniendo una Tierra completamente plana, estática. O sea, es el firmamento en este caso el que tiene una oscilación, o sea, gira de forma inclinada a la vez que tiene una ligera oscilación. Este dato es muy comprensible cuando tenemos en cuenta el giro de una peonza. El firmamento sería algo similar, gira de forma similar al de una peonza. Una peonza no está exactamente siempre a la misma distancia. En este caso hablaríamos de que el firmamento es una peonza gigante y que dentro de su giro inclinado, puede tener una ligera oscilación, la cual se da cada esos 6 meses. Y con esto tendríamos absolutamente el paralaje completamente explicado desde el modelo plano. Si bien es cierto que esto no dejan de ser hipótesis, sí, es cierto, son hipótesis, pero obviamente son hipótesis que hay que refutar de manera científica en base a que la información que tenemos sea empírica, verídica. Eso es algo que no tenemos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es una realidad. La información no es empírica. No sabemos si la luz que nos está llegando de las estrellas, del Sol, esa información es verídica o no es verídica. Nuevamente, tú solo te centras en el paralaje que te conviene criticar, el paralaje estelar. En todo tu repertorio, no has dado ninguna explicación al paralaje terrestre, que se aplica a la Luna y los planetas, el cual se basa en 2 fotografías tomadas de forma simultánea por 2 observadores diferentes, que están parados sobre la superficie de la Tierra, y la distancia entre ellos es la distancia sobre la superficie terrestre, que es un valor empírico. ¿Qué magia es la que puede producir eso en la Tierra plana? ¿Por qué tu domo bamboleándose no lo explica? No tiene que ver una cosa con la otra. Por otro lado, tu hipótesis del domo bamboleante es otra hipótesis infalsable, es decir, pseudocientífica. Pues no existe forma de falsear o verificar dicha hipótesis, es solo una creencia. Pero es que además, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué motivo es que la bóveda celeste haría tal bamboleo? ¿Para qué? ¿Para engañarnos y hacernos creer que la Tierra orbita alrededor del Sol? Porque dicho movimiento es ni más ni menos que el que debemos esperar, y el que es predicho por el modelo heliocéntrico. Los astrónomos de los siglos pasados, al postular el heliocentrismo, predijeron que si este fuera un modelo cierto, debería de poder observarse un cambio en la posición aparente de las estrellas cada 6 meses. Y voilà, luego de buscar dicho movimiento, resultó que existe. Así es el progreso normal de un modelo científico. Se formula su hipótesis, se plantea qué fenómenos deberían ser observables si el modelo fuera cierto, se buscan esos fenómenos, y si su observación coincide con lo que predecía el modelo, entonces el modelo es verificado. Este es el principio del verificacionismo. Además de que, en el modelo heliocéntrico, ese cambio de posición aparente cada 6 meses tiene una razón lógica y natural de existir. No existe por capricho del formulador de la hipótesis, sino que es un resultado natural geométrico de lo que postula el modelo. En cambio, en la Tierra plana, hacen todo al revés. Formulan su modelo hipotético, y buscan forzar las observaciones y obligarlas a cuadrar con su hipótesis.
Y para ello, modifican la hipótesis mediante artificios que no tienen ningún otro motivo de ser, más que el de hacer que las observaciones cuadren. Lo cual termina convirtiendo la hipótesis terraplanista en infalsable, pues siempre existirá algún invento sacado de la imaginación que logrará forzar a que cuadre la observación. De este modo, las hipótesis terraplanistas no son verificables, pues las observaciones no la confirman. Sino que las hipótesis terraplanas solo existen para explicar las observaciones. No existe ningún caso contrario, en donde sea una observación la que verifique alguna predicción dada por las hipótesis terraplanas. Eso es una forma de actuar totalmente opuesta al método científico. Aquí va de nuevo la pregunta. ¿Por qué se tiene que bambolear el domo cada 6 meses? Tu única respuesta será, se bambolea para que cuadre la observación. Punto. Eso, amigo, no es ciencia. Por otro lado, aquí hay algo digno de remarcación. Tu modelo consiste en solo media esfera celeste. Es decir, el domo de estrellas que gira sobre la Tierra, tal como las imágenes que expones, es solo media esfera que tiene su centro rotacional sobre el polo norte en Polaris. En el hemisferio sur, no existe nada más que los bordes de la bóveda celeste girando de este a oeste. Sin embargo, y como ya hemos repetido hasta la saciedad, el cielo nocturno es una esfera celeste que tiene un eje de rotación que va desde el polo norte celeste hasta el polo sur celeste, en el cual se encuentra la estrella Sigma Octantis, estrella ubicada en la antípoda de Polaris en el norte. El cielo nocturno tiene su propio hemisferio norte y su propio hemisferio sur, cada uno conteniendo su propio centro de giro, sus propias constelaciones y estrellas. Todas las personas en el hemisferio sur, si miran en dirección sur, a donde se supone está el muro de hielo y el fin de la bóveda celeste, en realidad verán como el cielo en dirección sur gira alrededor de un centro de rotación, el cual está en la dirección contraria respecto del centro de rotación del hemisferio norte celeste. Dicha geometría es imposible en un mundo plano y perfectamente posible en uno esférico. Pues en un mundo plano, el hemisferio sur celeste, con su centro de giro y su Sigma Octantis, quedarían por debajo de la Tierra y nadie podría verlos desde ninguna parte del mundo. Ya con esto tus historias de domos, bamboleándose y girando como una peonza, pierden la poca credibilidad que pudieran tener. Veamos qué más sigues diciendo. De hecho, la mejor manera de tener una idea aproximada de cómo o de cuán verídico es el paralaje es centrarnos en cómo calcularon la distancia al Sol, como tú muy bien has dicho hace un momento. Bien, veamos pues cómo hace la ciencia oficial, o cómo hizo en este caso, para conocer la distancia al Sol desde la cual partió la premisa para dar distancia a la resta de planetas del sistema solar. Digamos que la base de todos los cálculos es el diámetro de la Tierra, cuya longitud total es supuestamente conocida. Con objeto de conocer la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario conocer el ángulo alfa. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta, que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación del movimiento aparente de Venus a través del Sol en las diferentes localizaciones y por tanto el ángulo conocido como parallax. En realidad, el parallax no es más que el ángulo alfa. Y eso pues, les permite conocer la distancia entre Venus y la Tierra. En realidad, el parallax no es más que el ángulo alfa. Y eso pues, les permite conocer la distancia entre Venus y la Tierra. De hecho, la operación matemática se complica por la reflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra, supuesta rotación de la Tierra. A pesar de ello, una vez que los matemáticos calculan la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes de movimiento planetario les permiten calcular la resta de las distancias del sistema solar. Y entonces es cuando supuestamente pueden determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. Así que no os lo perdáis,
porque estamos hablando una vez más de supuestos, de cálculos hechos desde la Tierra cuando no sabemos si la información que nos está llegando de las luminarias que vemos realmente es verídica, y todo en supuestos de un sistema heliocéntrico y esférico que nadie ha probado jamás. Por lo tanto, aquí desde la parte que nos toca damos por nulo la refutación de la hipótesis de que el Sol pueda ser mayor y estar a una distancia menor, puesto que la información la información de la que disponemos para el paralaje puede estar completamente equivocada. Tu razonamiento es una falacia, puesto que decir que un procedimiento geométrico matemático basado en observaciones no es válido, solo porque tienes la hipótesis infalsable de que exista un domo ahí arriba modificando la luz, tiene la misma validez que decir que las nubes no existen porque podrían ser un holograma, o decir que el cielo no es creíble porque podría ser una proyección en una pantalla LCD. En la imaginación humana cualquier cosa es posible. Pero de ahí a que sea algo plausible, según la navaja de Occam y la probabilidad estadística, es muy diferente. Y mucho menos si nos basamos en los principios de la falsabilidad y el verificacionismo. ¿De qué me sirve creer que podría existir un duende gigante arriba con lupas y proyecciones engañándome? No tiene ninguna utilidad, es una hipótesis infalsable vacía, hueca, que no aporta nada, no puedes predecir con ella, no puedes calcular con ella, no puedes medir con ella, no puedes verificarla, no puedes falsearla, no puedes ponerla a prueba, no puedes hacer ningún trabajo científico con ella. Por lo tanto, no tengo motivos para considerar que pueda ser real. Simplemente, ¿con qué propósito la información que viene del cielo no sería verídica? El de engañarte. A ti. ¿Tan especial te crees? Todo el cielo es una proyección heliocentrista puesta para engañarte. Por favor, párale un poquito al complejo de Neo. Yo veo que tú te basas en la misma lógica absurda que los demás terraplanos. Esa que dice, si algo puede ser falso, entonces es falso sin ninguna duda. El principio con el que acusan a cualquier imagen de ser CGI, incluso imágenes que yo pueda tomar con mi telescopio. Sean planetas esféricos rotando, o la Estación Espacial Internacional. Como ciertamente cualquier imagen podría ser falsificada, entonces absolutamente toda imagen que les lleve la contraria será falsa sin ninguna duda. Y acusarán de mentiroso a quien sea necesario, aun sea a todos los astrónomos aficionados del mundo. Pues aquí es lo mismo pero aplicado a la misma naturaleza. Si la naturaleza podría ser falsificada, como una posibilidad sacada de la pura imaginación irracional, entonces lo que muestra la naturaleza es algo falso sin ninguna duda, y deciden descartarlo y no creer en ello. Prefieren creer en hipótesis sacadas de la imaginación, y sin posibilidad de verificar o falsear, en lugar de aceptar lo que la naturaleza decide mostrarnos por sí misma. ¿Qué quieres que te diga, si me pides que crea en los datos que la naturaleza entrega, o que crea en hipótesis sacadas de tu imaginación, para afirmar que todo se encuentra a la distancia que te da la gana, sin haber obtenido esos datos de ninguna experimentación u observación, sino solamente de la imaginación? Yo escogeré creerle a la naturaleza, a lo que la luz que viene del cielo me muestra. Me parece que eso es mucho más confiable, que una agrupación de personas que siguen un sistema de creencias dogmáticas sin base alguna en metodologías científicas. En cuanto a lo que se mostró de la explicación del paralaje solar, solo entendiste lo que te conviene. En ese ejemplo lo muestran medido desde los polos de la Tierra solamente para simplificar el esquema. Recuerda que ya he dejado claro en mis anteriores videos, cómo es que ese procedimiento se puede aplicar sin problemas en una Tierra plana. Además, el que han mostrado ahí es solo uno de los tantos métodos que hay para medir el paralaje solar. En ese caso miden la duración total del tránsito del planeta, y la diferencia de tiempo que hay entre que empieza y termina cada tránsito para cada observador es el paralaje del planeta. Sin embargo, puedes hacerlo con un método más simple, que es tomando imágenes simultáneas desde dos puntos de observación, y midiendo el cambio de la posición aparente del planeta respecto del Sol. Si hay manchas solares en el Sol ese día, pues vendrán muy bien para alinear las imágenes. Ya con eso tienes medido el paralaje del planeta y tienes medido su distancia.
Ya con eso tendrás que hay millones de kilómetros entre la Tierra y el planeta, y por lo tanto el Sol estará también a millones de kilómetros. Además es lógico que el planeta no está pegado al Sol, por lo que el Sol estará aún más lejos que ese planeta. Para lograr medir la distancia que falta entre ese planeta y el Sol, tienes que conocer la distancia relativa entre el Sol y ese planeta. Con los planetas interiores eso se puede medir en sus máximas enlogaciones. Es decir, cuando el planeta alcanza su máxima separación aparente respecto del Sol. Para Mercurio son aproximadamente 22 grados y para Venus 46 grados aproximadamente. Con una serie de procedimientos más, puedes obtener el valor de la distancia relativa y aplicarlo al cálculo de paralaje, obteniendo el resultado final. Pero eso es algo que explicaremos mejor cuando toque hacer dicho experimento. Si las nubes lo permiten, será en noviembre. Ya veremos. En fin, espero que con esto hayan quedado claras las cosas. Tú, alarma mundial, no tienes nada más que hipótesis infalsables para intentar refutar observaciones y cálculos matemáticos. Lo siento, pero eso es un juego que no puedes ganar. Una hipótesis nunca podrá refutar una observación. Son las observaciones las que refutan las hipótesis. Para que tu hipótesis realmente pueda refutar mis observaciones, tendrías que poder verificarla mediante observaciones o experimentaciones, y convertirla en una teoría científica. Y jamás lo lograrás, porque tu hipótesis es infalsable. Así que, permanecerá siendo solo una creencia religiosa y dogmática por toda la eternidad. Es por eso que yo no tengo que refutar nada. Pretender refutar tu hipótesis de un domo manipulador de la luz, es lo mismo que intentar refutar la creencia de que Dios existe, o de que existan los duendes, fantasmas, la bruja del 71, Caperucita Roja, o Papá Noel. Saludos y que tengan buen día.